lucidez en otra cosa o te quiero decir algo distinto que no es, pero tú me vas a dar la razón. Es un tema bastante controversial y bastante picante, ¿no es cierto? Mucha gente se opone, mucha gente sale del ministerio o deja el ministerio o se opone a la palabra de Dios. Y te voy a ser sincero, me ha pasado en mi vida mucha gente también, así como me cuenta el hermano Guinó, que mucha gente se opone a la palabra de Dios y no quiere escuchar acerca de algo que el Señor ha puesto en el corazón del hombre. Pero en esta mañana te voy a hablar desde una perspectiva tanto histórica y una perspectiva también comparando con por qué nosotros creemos en la Biblia Reina Valera 1865. Te voy a mostrar en esta mañana. No va a ser tan profundo, no va a ser algo tan extenso por el tiempo, pero te voy a animar a que estés muy atento porque yo creo que de aquí vas a sacar muchas conclusiones también y puede ayudarte también en tu crecimiento espiritual. ¿Está bien? En primer lugar, vamos a orar para poder comenzar y estar con la bendición de Dios. Padre Dios, gracias Señor en esta mañana por estar aquí reunidos, Señor. Bendice este servicio, Dios. Permite que cada hermano, cada hermana esté atento al mensaje del día de hoy y podamos gozarnos, Señor, aprendiendo más de la historia de tu palabra, Dios. Sabemos que tantos hombres han derramado su sangre, Dios. Tanta gente se ha puesto a la palabra de Dios. Tantos años que la Inquisición ha estado en contra de tu palabra, Dios. Y el día de hoy te ponemos todo en tus manos para que nos puedas enseñar. Señor, manda tu Espíritu Santo, Señor, a que esté en medio de nosotros, Dios, para que pueda guiarnos a toda verdad y que ninguna palabra corrompida, ninguna mentira salga de mi boca, Dios, sino todo conforme a lo que tú quieres que se enseñe, Dios. En el nombre precioso llamado a ti, Jesús, te damos gracias y te pedimos estas cosas. Amén. Muy bien. ¿Por qué usamos la Biblia Reina Valera 1865? Número uno, y lo más importante, porque Dios prometió en su palabra que iba a preservarla. En el libro de Salmos, abre tu Biblia en el libro de Salmos, capítulo 12, o si quieres también está allí escrito en la hoja, obviamente está allí en negrita. En la parte de abajo dice, las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra colada 7 veces. Este fue uno de los versos que despertó mi curiosidad un día y yo dije, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué la Biblia dice que su palabra fue colada 7 veces? Fue algo que por primera vez no lo comprendía, era un nuevo cristiano también, estaba tratando de aprender, entender las escrituras y el Señor me pone este versículo ahí y dije, 7 veces. ¿Tú sabes qué significa el número 7 en la Biblia? El número 7 significa perfección, una obra perfecta, acabada, que ya no hay más, que en 7 termina y ya está perfecto. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó al séptimo en su obra que hizo y dijo que todo fue bueno. Entonces ahí tenemos una de las promesas de Dios diciendo que su palabra iba a ser refinada, o sea, iba a ser purificada para que pueda al fin ser liberada o ser mostrada al mundo. Entonces, pero sin embargo, conocemos el día de hoy poco acerca de esto. Muy pocas personas se han puesto a investigar cuál es la historia de la Biblia. ¿Qué va detrás de la Biblia? ¿Por qué uno puede confiar en la Biblia o uno no puede confiar en la Biblia? Vamos a ir a la palabra de Dios el día de hoy o a la historia también para que nos pueda guiar el día de hoy. Si es cierto, entonces debería observarse dentro de la historia de la Biblia 7 etapas por las cuales la Biblia haya pasado. Esa no es la excepción en la Biblia española. En la Biblia española tenemos 7 etapas de purificación de la Biblia. Aquí, como pueden ver en la pantalla, tenemos 7 etapas de la purificación de la Biblia. Ahí está mejor, estaba muy abajo. Vale, ahí está. Entonces, vamos a ver las 7 periodos de purificación de la Biblia. No es que la Biblia de la nada, pum, ya apareció y punto, no. La Biblia tuvo que purificarse 7 veces porque la Biblia dice colada 7 veces. El día de hoy vamos a ver cuáles fueron esas 7 periodos. En la hoja tenemos el punto número 1, que es la Biblia de la Casa del Alba, o conocida también como la Biblia del Alba o la Biblia de Arraguel. Vamos a leer ahí. Voy a leerlo y después voy a dar una breve explicación. La Biblia dice, el deseo de un hombre de la nobleza española llamado González de Guzmán se interesó por tener acceso a las escrituras de los hebreos hispanos. Él pidió que se realizara una traducción dentro de la Casa del Alba, parte de la Corona de Castilla, a un rabí judío llamado Mosé Arraguel, que desde 1422 hasta 1430 tuvo la feroz tarea de traducir la Biblia hebrea al español. Ahora recordemos esto. Recuerden ustedes que en la historia hay una migración masiva de judíos y musulmanes a España. Si tú vas hoy en día a España,
Hay muchos judíos en España. Yo estuve en España el año pasado. Hay muchas comunidades judías, pero entre tanto la más importante se encuentra a la parte norte de Madrid, que se conoce como Toledo. Toledo es una parte muy conocida ya en Madrid y que está poblada casi enteramente por una comunidad judía allí. Entonces, nosotros sabemos que por historia musulmanes y judíos han migrado allá. Este hombre que se conoce como González de Guzmán, interesadísimo en poder leer las escrituras de los hebreos. Todavía no había una traducción legítima al idioma español del Antiguo Testamento. Digo legítima porque anteriormente sí habían. Pero él pidió a este hombre Mosé Arraguel. Mosé Arraguel era un erudito, un rabí judío de los sefarditas allá en España, que tuvo la tarea en un periodo de 8 años, por fin pudo traducir la Biblia del español, perdón, del hebreo al español. ¿Ok? Solamente el Antiguo Testamento. Por el momento, el pueblo español tenía acceso a las escrituras en español del Antiguo Testamento, con esta traducción de la Casa del Alba o de Arraguel. Cualquiera de los dos nombres es válido. Esa fue la primera purificación de la Biblia, o la primera vez que la Biblia estaba allí. Esta foto de aquí que te muestro, no sé si alguno reconoce esta foto, está en la Biblia de Arraguel o está en la Biblia de la Casa del Alba y tú la vas a encontrar, es muy representativa. Más o menos, ¿alguien tiene una idea de qué representa esta imagen? A una batalla, ¿correcto? Bueno, esta imagen lo que representa son los muros de Jerusalén estando atacados por sus enemigos. Recuerda que fue un judío que lo tradujo y fueron las escrituras hebreas que fueron traducidas al español. Y aquí está los muros de Jerusalén siendo defendidos por los judíos en contra de sus enemigos. ¿Sí? Esa es la foto que él puso y decidió ponerle allí a la Biblia. Y a la segunda purificación que vamos a encontrar, número 2, el Nuevo Testamento de Encinas. Entonces tenemos la Casa del Alba o la Biblia de la Casa del Alba, que fue la traducción del hebreo al español por Mosé Arraguel, y en segundo lugar viene el Nuevo Testamento de Encinas. En 1542, Francisco de Encinas, de 1520 a 1553, murió muy joven, a los 34 años, imagínate. Y voy a leerte, vamos a ver la historia. Terminó el Nuevo Testamento en español mientras se encontraba en Wittenberg, Alemania. Un hombre protestante, hijo de padre adinerado, que decidió hacer la primera traducción del Nuevo Testamento al español. Encinas estaba tan complacido por la palabra de Dios en español que le dio una copia al rey V de España. Carlos V de España. Carlos, que era un católico devoto, se la dio a su confesor dominico Pedro de Soto para que la examinara. Y vino un grave error. Solo había un problema. Los dominicos dirigían la Inquisición en ese tiempo. De Soto acusó a Encinas de ser enemigo de la religión. Él fue arrestado, torturado y humillado públicamente durante 15 meses hasta que en febrero de 1545 pudo escapar de la cárcel, pero murió por causa de la peste en 1552 a la corta edad de 34 años. Imagínate, este fue el primer Nuevo Testamento en español, el que hizo Encinas. El primero en la historia de la Biblia en español, el primero fue de Francisco de Encinas. Y fue una obra magnífica, pero como sabes tú, todo lo que se hace para Dios tiene un costo. Y a él le costó 15 meses de tortura, sufrimiento y hasta humillación pública. Gracias a Dios no murió bajo la Inquisición, pero de todas formas la peste que en ese tiempo en Europa estaba cobrando vida, cobra su vida allí en 1552 y él muere. Conclusa su obra, gracias a Dios. Él también estaba empezando a traducir porciones del Antiguo Testamento, pero la peste le quitó la vida antes de que acabe. ¿Sí? Y su obra también se perdió allí. Bueno, vamos a ir al número 3. Al número 3. Bueno, antes de pasar al número 3, esta es la portada. Como ves, el español antiguo de ese tiempo, del siglo XVI, no parece tanto al español de hoy en día. ¿Sí? Por ejemplo, la S se confunde mucho con una F, ¿no? Y hay muchas otras castellaneidades que obviamente el día de hoy nosotros no usamos. ¿Sí? Vamos a continuar. Vamos a ir a lo siguiente, otro Antiguo Testamento. Vamos a ir al número 3, el Antiguo Testamento de Ferrara. Y Ferrara no es un nombre, como muchos pensaban, Ferrara es una ciudad en Italia.
Y ahí vamos a leer más o menos para entenderlo. En 1553, el portugués Duarte Pinel, o como se le dice en portugués, Piñel, ¿ya? Duarte Piñel, y un español llamado Jerónimo de Vargas, empezaron a imprimir su Antiguo Testamento en español en Ferrara, Italia. Era una traducción sumamente literal, palabra por palabra, el texto hebreo masorético. El título propuesto a esta traducción decía así: Biblia en lengua española traducida palabra por palabra de la verdad hebraica por muy excelentes letrados, vista y examinada por el oficio de la Inquisición, con privilegio del ilustrísimo señor duque de Ferrara. Por la gracia de Dios, Ercole II de este duque de Ferrara nunca examinó esta Biblia y había una circulación más libre de esta en España. O sea que el duque que se le había presentado este Antiguo Testamento, obviamente el duque normalmente estaba obligado a mostrar esto a las autoridades católicas, ya que en España las autoridades católicas eran las que revisaban cualquier tipo de literatura en este tiempo. Y la Inquisición española era la que elegía si una lectura o un libro era aceptado o se condenaba. Si tu libro era aceptado, te podía tener libre circulación. Pero si tu libro no era aceptado y era condenado, el autor y los cómplices de la obra iban a ser perseguidos, torturados y hasta quemados vivos. Gracias a Dios que estos hombres, estos hombres Duarte, Pinel y Jerónimo de Vargas, cuando se le entregaron a este duque de Ferrara, él no la revisó, a pesar de que él condenó una vez a su esposa. Imagínate, este duque entregó a su esposa a la Inquisición para ser torturada por condenarla como hereje, añadiéndose al protestantismo. Puedes saber más de la historia de esto más adelante cuando el hermano Guinot, que también está escribiendo un excelente libro acerca de 15 preguntas acerca de la Biblia Reina Valera, y también más adelante estaremos abriendo más obras acerca de la historia de la Biblia, pero al final este tiene más circulación en España por el motivo de que el duque simplemente lo aprobó y se tuvo mejor circulación en España. Vamos a ir al número 4, donde vamos a encontrarnos con el Nuevo Testamento de Pineda, ¿ya? Y Pineda sí es el apellido de alguien, así que en esta oportunidad sí vamos a atribuirlo. Esta obra se le atribuye a este hombre, ¿ya? Pero, sin embargo, inspirado por Dios. En 1556, mientras Felipe II iniciaba su reinado en España, Dios dirigió al doctor Juan Pérez de Pineda a publicar el segundo Nuevo Testamento en español. Él usó el griego de Erasmo y revisó su traducción en base al Nuevo Testamento de Encinas. O sea que él usó base, ¿te acuerdas que hablamos del segundo, el Nuevo Testamento de Encinas? Él usó como texto base también de apoyo junto con el griego de Erasmo. Recuerda esto, Erasmo de Rotterdam, un erudito católico, en 1516 publica una de las primeras, básicamente, ediciones del texto recibido, que fue la base de las Biblias básicamente de las Biblias que en este tiempo se estaban traduciendo, como la Biblia en inglés, la King James, la Biblia la Biblia que usó o que tradujo Martín Lutero para Alemania, y también la Biblia que usaron nuestros precedentes, que son Encinas, que son Pineda, que es Casio de Reina y Cipriano de Valera. Pero continuamos leyendo ahí. Él usó el griego de Erasmo y revisó su traducción en base al Nuevo Testamento de Encinas. Luego pudo imprimirlo en Ginebra, que Ginebra se encuentra en Suiza. Muy bien. Pero la pregunta era, ¿cómo podría introducir la Biblia a España con los jesuitas a cargo de la Inquisición? ¿Tú has escuchado alguna vez de los jesuitas? No es gente fácil. Ellos hacen hasta lo imposible para que la gente tenga acceso a las escrituras. Hoy en día ya tienen menos libertad de hacer eso, pero en ese tiempo los jesuitas a la cabeza de la Inquisición era como ponerse la soga al cuello tratando de introducir la Biblia a un idioma vernacular o a un idioma común. Entonces, este hombre Pineda, el doctor Pérez de Pineda, estaba pensando, ¿y cómo podría yo introducir la Biblia a España sin que los jesuitas se den cuenta? Obviamente tenía que pasar algo. Y aquí es donde entra este hombre conocido como el contrabandista de Dios, ¿ya? Así se le puso de nombre, de apodo, el contrabandista de Dios. Sigamos leyendo. Este hombre se conocía aquí. Juan Pérez no podía hacer nada, pero con Dios nada es imposible. Dios tenía un gran plan y para realizarlo usó
a un hombre que poseía una fe enorme. Era un hombre bajito llamado Julián. Julián Hernández no parecía una amenaza para la Inquisición. De hecho, en 1557 hizo viajes de ida y vuelta a España a lomo de mula, trabajando como vendedor de mercancías simples con grandes costales llenos de artículos y barriles para vino. Aguante. Espera. No, está bien. Esa era. Vale. Ah, vale. Adivina qué había en esos barriles. Sé que tienes una idea. Nuevos Testamentos de Encinas y de Juan Pérez. También llevaba literatura protestante, todo escondido en los costales y barriles. Imagínate esto, mira. Este hombre era un comerciante y entraba y salía de España con barriles supuestamente de mercancía, pero dentro de ellos tenía escondidos Nuevos Testamentos, tanto de Encinas como de Juan Pérez de Pineda. Imagínate, increíble. Los jesuitas, sin pensarlo, lo dejaban pasar, sin imaginarse que este hombre bajito, a lomo de mula, dice, entraba a España contrabandeando Biblias para que la gente tenga acceso al Nuevo Testamento en su lengua. Era algo increíble. Pero Dios no acabó su plan con este Julián Fernández. Este no fue su plan completo. Tenía un plan aún mayor para él, ¿ya? Y vamos a ir a la siguiente purificación, que es la número 5, que se conoce como la versión de la Biblia del oso. La Biblia del oso. Número 5 dice, Dios le abrió la puerta a Julián en un monasterio. O sea que Julián contrabandeaba Biblias y un día Dios le abrió las puertas a Julián para que ingrese al monasterio. Y él ingresó a un monasterio, el monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla. Y él, al ingresar a este monasterio, la palabra de Dios se infiltró en el monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce, cerca de Sevilla, con la aprobación del nuevo superior cristiano, el doctor Blanco García Arias, un hombre que fue ganado para Cristo. Mira cómo Dios lo salvó con una Biblia en latín antiguo y la predicación valdense. Ambos, doctor Blanco García Arias y Julián, al ingresar al monasterio, después García Arias y Julián guiaron a los monjes a Cristo. Y adivina qué, entre esos monjes que fueron ganados para Cristo, descendió un fuego mediante esos dos hombres. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera recibieron a Cristo por la predicación de estos dos hombres dentro del monasterio. Recuerda esto, ellos no pudieron predicar el evangelio libremente dentro del monasterio, así que tuvieron que hacerlo a escondidas. Estos monjes decidieron un día congregarse y decir, tenemos que salir de aquí. Tenemos que irnos porque sabemos que las enseñanzas de la Iglesia Católica no están de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y un grupo de monjes se reunieron, entre ellos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que ya más o menos tú te haces la idea y dices, yo he escuchado esos apellidos antes, yo sé de dónde vienen. Entonces estos dos hombres, junto con otros monjes, deciden huir de este monasterio y salir de ese lugar. ¿Para qué? Para poder, número 1, predicar el Evangelio como es, y número 2, para emprender la obra más grande que se haya hecho para el pueblo español. Y vamos a averiguarlo en un momento. En 1557, 12 monjes, incluyendo a Reina y a Valera, huyeron de Sevilla y nunca retornaron a su España natal. En 1557, Casiodoro de Reina huyó con otros 7 a Ginebra, Suiza. En 1563, Reina conoció personalmente a Juan Pérez de Pineda. ¿Te acuerdas de Juan Pérez de Pineda? ¿Sí? Quien había apartado dinero para traducir toda la Biblia al español. Trabajaron juntos en el Antiguo Testamento hasta 1567, cuando Juan Pérez falleció. En 1568, el rey Felipe II ordenó que quemaran todas las copias del Nuevo Testamento de Juan Pérez. Por tanto, Reina trabajó más bien con la traducción de Encinas. Mientras la Inquisición lo perseguía y le acusaba de toda clase de crímenes malvados, él continuaba trabajando. Y mira, no era cualquier cosa. Este Casiodoro de Reina tenía que estar huyendo de lugar en lugar, atacado por la Inquisición. La Inquisición lo culpaba de ser sodomita, de ser homosexual, de haber cometido adulterio, de haber cometido muchas cosas durante el periodo de su vida. Quisieron capturarlo, matarlo, llevarlo a la corte o llevarlo a un sínodo para poder
condenarlo de hereje y así poder acabar con la obra de Dios. Pero Dios protegió a este hombre hasta que culminó, como dicen muchos, mira, muchos dicen que esta fue la obra literaria más grande del pueblo español. Y no solamente los cristianos lo reconocen, sino que si tú fueras a España, vas a encontrar y vas a preguntar cuál fue la obra más grande española. No fue la obra de Don Quijote ni ninguna de esas obras seculares, sino que fue la magnífica obra de la Biblia del Oso. En 1569, por primera vez se publica la primera Biblia en español completa. Bueno, de raíz protestante, por supuesto. Ya existían otras versiones católicas, como la Biblia Vulgata o muchas otras Biblias en el pasado que ya la Iglesia Católica había publicado. Eso lo vamos a tocar en algún otro momento. Pero la primera Biblia protestante española nace con este hombre, Casiodoro de Reina, en 1569. Vamos a terminar de leer aquí, como ya dije, en 1569 Reina acabó su obra, la primera Biblia completa en español, conocida como la Biblia del Oso, por la imagen de un oso alcanzando un panal de miel en la portada. Ustedes pueden ver la imagen aquí, si lo pueden ver bien claro, es un oso alcanzando un panal de miel o un árbol. Pero mira, la verdad es que no hay un panal de miel, hay un hueco en un árbol. Y te voy a explicar más o menos por qué Casero de Reina decidió usar esta ilustración. Y te lo voy a explicar porque tiene un significado, esta ilustración. El oso representa al pueblo cristiano, al pueblo que tiene esa hambre y deseo de la palabra de Dios, al pueblo protestante, que por muchos años anhelaba la palabra de Dios. En el libro de Salmo capítulo 19 dice que es más dulce que la miel, ¿no? Más dulce que la miel. Dice en el libro de Primera de Samuel que cuando ustedes han escuchado de ese hombre Jonatán, ¿no? Jonatán, cuando está yendo a la pelea, está pasando por un campo, él encuentra un panal de miel y decide con una vara, ¿no? Coger la miel y probarla. Dice que sus ojos fueron aclarados. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Aclara los ojos y es dulce como la miel. Y este oso representa a este pueblo hambriento de la palabra de Dios. Este árbol que ves allí, adivina qué. Este árbol representa, según este hombre, a la Iglesia Católica Romana. Este árbol que por muchos años había escondido y había ocultado esa miel, esa palabra de Dios para el pueblo hispanohablante. Y si tú te das cuenta, en la parte de arriba hay un martillo. ¿Ves ese mazo, ese martillo que está allí? Adivina qué representa ese martillo. Ese martillo representa el golpe de Lutero. En el año 1517, el 31 de octubre, nosotros no celebramos Halloween. Le celebramos los años aniversario de la Reforma Protestante. Cuando en 1517, el 31 de octubre, Martín Lutero decide publicar las 95 tesis en contra de la Iglesia Católica en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y él dice que da el golpe más grande que se haya hecho a la Iglesia Católica, ya que en ese momento inicia la Reforma Protestante y empieza a traducirse la Biblia de los idiomas originales a los idiomas vernaculares. Hay una cosa que te quiero decir y también mencionar. William Tyndale, famoso traductor de la Biblia en inglés, cuando él estaba allí junto a una cena, junto a los cardenales de su localidad, él dijo: yo esperaré el día en el cual el herrero, el panadero o la persona que trabaja en el campo sepa más Biblia que el mismísimo Papa. Y no voy a cesar hasta que pueda darle la Biblia al pueblo en su idioma. Y este hombre fue quemado por la Inquisición. Y sus últimas palabras fueron: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. No me voy a ir mucho allí, pero eso es una historia muy grande acerca de la Biblia en inglés, tanto como la de la Biblia en español. Entonces el oso, representando al pueblo hambriento de la palabra de Dios, ese árbol que escondía la palabra de Dios por muchos años, pero finalmente llegó el mazo de la palabra de Dios, de la Reforma Protestante, para poder darle la escritura al pueblo hispanohablante. Y si te das cuenta aquí, en esta parte de aquí, los que son muy observadores, ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia. Y hay muchas abejas, ¿ya? Abejas alrededor de allí, como que buscándola, ahí, escudriñándola, ¿ok? Ese es el significado de esta ilustración tan grande. Una ilustración bellísima, bellísima, de lo que pudo haber llegado y lo que fue la obra de este hombre Casiodoro de Reina, conocida como la Biblia del Oso. Y vamos a ir a la siguiente, la sexta purificación de la Biblia. La sexta purificación de la Biblia es la Biblia del Cántaro.
En 1582, el amigo de Reina, un muy amigo de Reina, de Cazador de Reina, se llamaba Cipriano de Valera. Inició 20 años dedicado a leer, releer y revisar. Imagínate leer por 20 años, revisar por 20 años la Biblia de su amigo. Este hombre, Cipriano de Valera, por 20 años estuvo leyendo y escudriñando la Biblia que su amigo había publicado. Muy bien. Haciendo notas y cambiando el texto solo después de consultar a hombres eruditos y piadosos. En 1596 reimprimió el Nuevo Testamento de Reina, pero 6 años después publicó toda su obra culminada conocida como la Biblia del Cántaro, por la imagen que puso en la portada de 2 hombres, uno de ellos plantando y el otro regando la planta. Mira esto, te voy a mostrar. Aquí en la imagen tú puedes ver un hombre que está sembrando y el otro está regando, ¿sí? Te voy a mostrar un momento cómo es esto, pero te voy a decir una cosa. No es que Cipriano de Valera haya traducido la Biblia, no. El trabajo de Cipriano de Valera simplemente fue revisar la obra de Reina durante 20 años y él hizo unos cambios que él consultó con eruditos piadosos y por la obra de Dios él pudo concretar la obra de Cipriano, perdón, de Casiodoro de Reina. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo nada más. En el libro de Romanos capítulo 3, verso 28, es uno de los famosísimos versos que nosotros seguramente ya lo conocemos. Dice, concluimos pues ser el hombre justificados por la fe sin las obras de la ley. En la Biblia del oso no se incluía por la fe. Solamente se decía, concluimos pues ser el hombre justificado sin las obras de la ley, y dejaba de lado la fe. Pero lo que hizo este hombre, Cipriano de Valera, fue añadir esa parte que era de la fe. Obviamente consultando al texto recibido y a otros hombres piadosos y dirigido por la voluntad divina de Dios. ¿Ya? Igualmente, la Biblia del oso no tenía incluido el libro de el versículo en Hebreos capítulo 12 y el verso 29. Si quieres anotarlo, lo puedes revisar más adelante. Tú vas a ver que en la Biblia del oso no se incluía Hebreos 12, 29, que en nuestra Biblia actual sí está. ¿Sí? Y tú lo vas a poder revisar más adelante y escudriñar más adelante según lo que tú quieras aprender y puedas, si hay algún autodidacta aquí, pues, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, lo que hizo Cipriano no fue una traducción, fue una revisión, ¿sí? Una purificación de la palabra de Dios. Muy bien, en esta imagen podemos ver por qué se llama la Biblia del Cántaro. Tenemos el texto base. Yo quisiera que alguien me ayude, que todos vayan en sus Biblias a 1 de Corintios capítulo 3, 1 de Corintios capítulo 3 y el versos del 6 al 8. Yo quiero que alguna persona, por favor, me ayude leyendo este pasaje en 1 de Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 8. Si alguien allí ha llegado, por favor, diga amén. Se pone de pie y lo puede leer para todos. ¿Está bien? Amén, amén, hermana. Léalo usted. 1 de Corintios 3, del 6 al 8. Muy bien, gracias, hermana. Entonces dice, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Eso es lo que ilustra la Biblia del Cántaro allí. Pero lo que vio Cipriano de Valera fue esto. Esto es lo que él vio. Reina plantó, yo riego y Dios va a dar el crecimiento. Y te voy a decir una cosa que no está allí en la hoja, pero te lo voy a añadir. Antes, en la portada de la Biblia del Cántaro, Cipriano de Valera escribe, doy agradecimiento, no estoy citando específicamente, pero voy a parafrasear lo que él dijo. Doy agradecimiento muy grande a mi buen compañero fiel, Casiodoro de Reina, que publicó su versión de la Biblia del oso en 1569, y yo con esta edición puedo añadir algo más que puede justificarse para la obra de Dios, pero espero que algún día, con la ayuda de Dios y con la ayuda de otros hombres, esta obra se pueda culminar y perfeccionar. O sea, él tenía esa esperanza de que algún día, más adelante, alguien o un grupo de personas iba a reunirse y poder terminar esta obra que Casiodoro Reina y Cipriano de Valera tenían. Y Dios escuchó su oración.
Dios escuchó su oración. Porque finalmente, en el año de 1865, vamos a ver la última purificación de la Biblia, la última purificación de la Biblia. La Biblia Reina Valera de 1865. Para el mundo latinoamericano, la Sociedad Bíblica Americana en Nueva York, ¿no? En ese tiempo, patrocinó una revisión de la Biblia en español, versión de Cipriano de Valera, revisada y corregida, que fue hecha por el misionero español Dr. Ángel Herreros de Mora y el misionero estadounidense Henry Barrington Pratt. Ángel de Mora fue secuestrado y torturado por la Inquisición hasta que logró escapar y huyó a Londres para poder trabajar en la traducción con más libertad. Finalmente, en 1865 se culmina la obra dando lugar a su distintivo nombre. Muy bien, entonces, Dios usa a dos hombres, a un hombre español, doctor Herreros de Mora, y finalmente usa a un misionero estadounidense, Henry Pratt, para culminar la obra que se había iniciado desde la Casa del Alba hasta el momento en el que el Pratt y Mora, bueno, prácticamente Pratt deja la obra a la mitad por unos problemas que él tiene y tiene que regresar a su país, pero Mora termina la obra y la culmina, a pesar de haber sido perseguido y amenazado de muerte toda su vida. Hasta el momento de su muerte vivió una persecución, cosa que él tuvo que huir hasta de su propio país. Tú conoces, yo te voy a contar algo acerca de España en un momento, pero tú conocerás de que la historia de la Biblia es una historia muy, pero muy sangrienta, una historia de persecución y de mucha angustia que se vivió durante esos años. ¿Ok? Bueno, se culmina la obra en 1865 y se da lugar a lo que se conoce como la última purificación de la Biblia. El día de hoy te voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Cuánto tiempo queda? No estoy seguro, yo estoy... 10 minutos. Vale, no creo que terminemos, pero si es que tienes mucha curiosidad, te invito a que regreses a las 6 de la tarde, ahí vamos a culminar todo, ¿está bien? Vamos a culminar todo hoy día más tarde, así que si tienes curiosidad por saber esto, bueno, vamos a iniciar entonces esto, mira. Vamos a ver, ya vimos la historia, ya vimos que se cumplió la promesa de Dios en Salmo capítulo 12, verso 6, colada 7 veces. Tenemos 7 purificaciones de la Biblia y el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos de por qué la Biblia Reina Valera 1865 es la palabra de Dios en español. Yo sé que hay más versiones. Por ejemplo, en 1909 se empieza el comité del trabajo de una nueva versión de la Biblia, conocida como Reina Valera también, pero de 1909, que no se llega a imprimir hasta 1923, por supuesto. Algunos dicen hasta 1924. También en 1960, como es la más famosa de todas las Biblias, ¿no? En Latinoamérica y en todo el mundo hispano, creo que todo el mundo conoce la versión de 1960. Como también existen nuevas traducciones como la NBI, la nueva versión internacional, existe la nueva traducción viviente, existen miles de versiones, hasta incluso hay una nueva que se llama la Biblia Reina Valera Gómez. No sé si han escuchado de esa, la Reina Valera Gómez, que algún día vamos a hablar de ella, pero no toma el caso. Yo creo que las más famosas o las Biblias más usadas en el pueblo hispano son la Biblia Reina Valera 1909 y la Biblia Reina Valera 1960. Así que vamos a ver por qué usamos la Biblia Reina Valera 1865. Vamos a ir en nuestra Biblia, si tienes mucha curiosidad ahí en tu Biblia, por favor, al libro de Daniel capítulo 3, verso 25. Y por favor, mira, yo te puedo engañar con una pantalla y un buen trajecito con corbata y camisa como hoy, pero mejor corre a las escrituras para que tú mismo lo corrobores. ¿Ya? Ve a las escrituras en el libro de Juan capítulo 5, verso 39, dice, escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis vida eterna, ¿no? Entonces vamos a ir a las sagradas escrituras para poder corroborar estas cosas, ¿sí? En el libro de Daniel capítulo 3, verso 25, ¿hay alguien que haya llegado allí? ¿Alguien que tenga una versión de la Biblia Reina Valera 1865? ¿Hay alguien aquí que está usando alguna versión 1960? ¿Alguien? ¿Alguien? Ahí, por ahí hay alguien. Muy bien. Si han llegado allí, me ayudan a leer, por favor. ¿Quién me puede ayudar a leer con la 60? ¿Quién me puede ayudar? Hermana, gracias. ¿Alguien con la 1865? ¿Alguien con la... Gracias, hermano Mario. Y yo voy a leerlo aquí con la 1909, cosa que la 1909 es muy parecida a la 60. Muy bien. Primero vamos a leer Daniel 3:25 de la 1865. Hermano, por favor, léanos.
Muy bien, la Biblia Reina Valera 1865 identifica a este cuarto hombre dentro de, ¿se acuerdan ustedes de la historia, no? Nabucodonosor los arroja a un foso 7 veces su intensidad porque se habían negado a adorar la imagen que él había mandado hacer. Y dice de que los metan a estos tres amigos de Daniel, ¿no? Entonces, los mete al fuego, pero por la voluntad de Dios no se queman, pero dice que cuando va a ver, aparece un cuarto. Y nosotros, obviamente, por el contexto y por muchos otros estudios que habramos realizado, sabemos de que este cuarto hombre allí es la representación viva y gráfica del Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Señor Jesucristo en su manifestación espiritual con ellos allá adentro, ya que Él es el que los mantiene vivos allá adentro. Pero vamos a leer la 60. Vemos que la 1865 identifica a este hombre como el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Por favor, hermana, léanos lo que dice la Reina Valera 1960. Muy bien, hijo de los dioses con minúscula. Muy interesante. La 1909, como puedes ver ahí, también dice es semejante a hijo de los dioses. La Biblia en 1960 y la Biblia Reina Valera 1909 no identifica a Jesucristo como hijo de Dios, sino como hijo de los dioses. Muy interesante. La pregunta es por qué se hizo esta traducción de esta forma y por qué la otra. Hay muchas explicaciones, pero al final podemos ver que la Biblia Reina Valera 1865 identifica acertadamente a Jesucristo en el Antiguo Testamento junto a estos varones mejor que las otras versiones. ¿Sí? Eso es uno de los tantos ejemplos que podemos dar. Vamos a ir a otro ejemplo. Vamos a ir a Mateo capítulo 1, versos 2 y 3. Ahora te voy a mostrar revelación avanzada en la Biblia Reina Valera 1865. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado de revelación avanzada? Muchos de nosotros seguramente nunca han escuchado de eso. Te voy a mostrar, mira, una revelación avanzada es algo que Dios ha revelado, o sea, por avanzado diría yo, por no explicarlo, que Dios ha revelado que seguramente en tiempo pasado no ha revelado. ¿Sí? Algo que Dios ha revelado en un tiempo presente que en el pasado no ha revelado. Y vamos a ver esta revelación avanzada en este texto. Bueno, vamos a leerlo aquí, tú lo puedes leer en tu Biblia y vamos a compararlo aquí. En la Reina Valera 1865, en el libro de Mateo capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, Jacob engendró a Judas y a sus hermanos, y Judas engendró de Tamar a Farés. La pregunta es, ¿te parece un poco raro, no? Parece un poco raro el texto porque ¿cómo se llamaba en el Antiguo Testamento este hijo de Jacob? Se llamaba Judá, ¿no? Nosotros lo conocemos como Judá. ¿Se acuerdan que Jacob tenía 12 hijos, básicamente, ¿no? Y de esos 12 hijos, uno de ellos se llamaba Judá. Este fue el que tomó a Tamar y engendró a su hijo Fares. Ok, lo identificamos. Pero hay algo raro en la Biblia 1865, que en vez de poner Judá, lo identifica como Judas. Qué interesante, ¿ya? Es algo muy interesante. Te voy a explicar por qué. Es la única Biblia, bueno, junto con la 1909, pero te voy a explicar algo más en un momento. Pero hay una revelación avanzada y te voy a explicar por qué. Pregunta número 1. ¿Quién fue Judas en el Nuevo Testamento? El traidor que traicionó al Señor Jesucristo. Muy bien. En el Antiguo Testamento tenemos, si tú te pones a pensar en una persona, en un personaje del Antiguo Testamento, el más representativo, el que más se asemeja a Jesucristo en todo, en toda su vida, ¿a quién elegirías tú? A José. Los comentaristas bíblicos dicen que José tiene hasta 152 similitudes al Señor Jesucristo, número que no es superado por ningún otro personaje del Antiguo Testamento. El personaje más parecido a Jesucristo en el Antiguo Testamento es José en Egipto. Muy bien, tenemos una clara comparación. Muy bien. Judas en el Nuevo Testamento es el que traiciona a Jesús por 30 monedas de plata, ¿se acuerdan, no? En el Antiguo Testamento, ¿quién recuerda? ¿Quién fue el hijo de Jacob que le dio la idea a los hermanos de Jesús, perdón, a los hermanos de José
de venderlo a los árabes. ¿Quién fue el que tuvo la idea? ¿Quién recuerda? Porque todos querían arrojarlo al foso, ¿no? Lo querían arrojar. Pero hay uno que tuvo la idea y dijo, no, ¿por qué no mejor lo vendemos? ¿Quién fue? Judá. Qué interesante. Mira, revelación avanzada en la Biblia Reina Valera 1865. La Biblia Reina Valera 1865 hace la comparación y te muestra y te revela el nombre de la persona que iba a traicionar a Jesús antes de que suceda. En Mateo capítulo 1. Te lo revela. Bueno, no sabemos si Casero de Reino o Cipriano de Valera lo hacen consciente o inconscientemente, pero sabemos que es una revelación divina. En la 1909 dice Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Algo mejor, en la 60 dice Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, ok, lo identifica como Judá. Hay una revelación avanzada en la Biblia de 1865, revelando desde ya Mateo capítulo 1 el nombre del que iba a traicionar a Jesús y hace la comparativa con el mismo hombre que vende a la persona más representativa de Cristo en el Antiguo Testamento, solamente encontrada en la Reina Valera 1865. Nos alcanza el tiempo para uno más. Vamos a ver uno más y si quieres más, si quieres aprender más, tengo otras más aquí que puedo mostrarte. A las 6 de la tarde vamos a continuar. Ejemplo número 3, Lucas capítulo 2, verso 22. Lucas 2, 22. Estaba hablando con el hermano Roberto Padilla, que es el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de Hialeah en Miami, y dice que él, cuando notó esto, fue como que un shock, así como que se quedó sorprendidísimo y dijo, pero ¿cómo puede ser posible que esto esté pasando en la Biblia? Fue muy interesante lo que le pasó a él, pero gracias a este versículo él pudo darse cuenta y dijo, algo está mal, algo está mal. En Lucas capítulo 2, verso 22, la Reina Valera 1865 dice, y como se cumplieron los días de la purificación de María, conforme a la ley de Moisés. Ok, si tú vas al libro de Levítico capítulo 12, no vamos a ir ahí por el tiempo, pero dice que hay una purificación de una mujer cuando da a luz, ¿no? Tiene que pasar por un periodo de 7 días como inmunda y después recién puede ir al sacerdote y ofrecer en el 8º día, ¿no? Para que su hijo sea circuncidado. Bueno, en este principio se identifica a María correctamente. María era la que tenía que ser purificada. La ley no dice que el hombre tenía que ser purificado, ni mucho menos el niño. En la Biblia Reina Valera 1909 dice, y como se cumplieron los días de la purificación de ella. Bueno, está identificando como una tercera persona a María, no directamente, pero diciendo ella, ok, más aceptable, pero lo inaceptable viene aquí. Reina Valera 1960 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, refiriéndose a Jesucristo, a José y a María en conjunto. Bueno, la pregunta es, ¿Jesucristo, el Hijo de Dios, necesitaba ser purificado? Muy interesante. Está aludiendo a que Cristo, nuestro Salvador, el Salvador del mundo, necesitaba ser purificado. Y mucho más, invalidando lo que estaba escrito en Levítico capítulo 12, que solamente la mujer era la que tenía que llevar este periodo de purificación. Imagínate, cuando el pastor de la iglesia ya vio esto, dijo, algo anda mal y tengo que hacer algo. Y eso fue lo que lo llevó a investigar más acerca de esta Biblia. Bueno, estos son 3 ejemplos que te voy a dar y por el tiempo vamos a parar allí, pero como ya te dije, tengo más ejemplos, tengo más para mostrarte. Te esperamos a las 6 o 6:30, no estoy seguro. 6 de la tarde, voy a estar aquí nuevamente pudiendo ver más versículos que puedan ayudarte a ti en tu estudio y escudriñar de la palabra de Dios. Muy bien, por el momento vamos a concluir con una oración y vamos a pasar con el pastor, el hermano aquí. Bueno, vamos a orar. Padre Dios, gracias Señor en esta mañana por estar aquí reunidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir escudriñando tu palabra, a poder seguir aprendiendo más de ella, Dios. Guía, Señor, nuestro estudio personal, que sigamos, Señor, con ese ánimo, con esa curiosidad de poder conocer más a ti y a tu palabra, Dios. Permite que podamos estar de regreso hoy en día a las 6 de la tarde para poder aprender más y conocer más de tu palabra, Señor. En el nombre amado de tu amado Hijo Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar un himno más.
Cantamos el himno número 6.